Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá donde estés, desde donde me estés escuchando, mi nombre es Harriet Wilba y bienvenido una semana más a este tu espacio, Paganos del Mundo en CSNP. Hoy voy a hablar de un tema en el que me voy a poner un poquito seria, sobre todo al principio, porque para mí es un tema de candente actualidad. Y lo digo así, a pesar de que ya sabéis que suelo hablar de temas que han pasado hace muchos años, leyendas que pasaron hace milenios incluso, he llegado a tocar leyendas del siglo, bueno, del año 3000 antes de Cristo. Y en esta ocasión no es que vaya a hablar de algo que ha pasado antes de ayer, pero sí que tiene unas consecuencias, o más bien el estudio de esta civilización está en gran medida mediado por los intereses políticos y sociales de este siglo XXI que estamos viviendo y también del siglo XX. Hoy voy a hablar de Tartessos, que posiblemente, y como ya algunos sepáis, es la primera civilización de la historia de Occidente. Hablar de Tartessos para mí es algo muy personal, porque yo me considero descendiente tartesia. Es decir, vengo directamente de esa etnia que, pues, casi con total seguridad estuviera aquí presente, porque es de la zona en la que yo vivo y donde nací, estuviera aquí presente cuando existía esa civilización, la civilización tartesia. Y normalmente ya sabéis quienes me escucháis y quienes estáis ahí al otro lado en la mayor parte de los programas, que yo suelo empezar leyendo un tema relacionado directamente con la civilización a la que vamos a estudiar y que vamos a ver en ese programa. Y al final del programa suelo hacer un análisis de cómo podemos aplicar o cómo se aplicaría lo que se ve en el mito a nuestra vida diaria o qué relación tiene con la contemporaneidad. Sin embargo, como ya he dicho, este tema es de actualidad y tiene muchísimas implicaciones en el contexto sociocultural que vivimos, especialmente en la zona en la que yo habito y en la que nací. Así que hoy, con todo el respeto para mi audiencia, voy a darle la vuelta y voy a empezar con cómo la sociedad en la que vivo hace que este tema no se estudie. España, para los que no lo sepáis y quienes lo sepáis, bueno, siempre está bien repasar la historia de tu propio país. España es una nación multinacional, multicultural. No se suele decir esto y desde fuera se nos suele ver como bastante homogéneos, pero no es cierto. Tenemos una gran variabilidad de costumbres. Es un país que para todo lo pequeñito que es, entre comillas, pequeñito, hay países más pequeños, pero no somos súper grandes. Es cierto que tiene muchísima heterogeneidad y somos muy diferentes los norteños de los sureños. Aquí se ha intentado vender que tenemos una unidad, pero aunque la unidad pueda ser administrativa y bueno, a algunos les funciona mejor que a otros, honestamente, la verdad es que somos muy diferentes unos de otros. Durante mucho tiempo en la historia actual, España se ha dividido, no sé si deliberadamente, imagino que sí, por los poderes fácticos, de manera que unas regiones o unas zonas del país sirvieran, y voy a poner aquí muchas comillas, a otras. Durante un tiempo se estableció, por ejemplo, que las fábricas se colocaban en un sitio y los campos de algodón en otro. Mi zona, donde yo habito, que es un valle muy rico, bueno, pues se consideró que podía ser perfectamente la huerta del resto de España. Y no pasó nada. Bueno, en realidad sí pasó. Sí pasó que mi zona, Andalucía, que es una comunidad autónoma es algo que está a medias entre un estado independiente o un estado federado quizá y una región, es decir, tiene ciertas competencias administrativas, pero sigue teniendo muchas competencias la administración central. Mi comunidad autónoma, que es Andalucía, que tampoco es que sea en sí una unidad, pero bueno, resultó de aquello muy depauperada.
Y todo lo bueno que tiene Andalucía no se le ha dado nunca por aquello de que tenemos esa fama, se nos ha dado una fama como de paletos, de personas incultas, personas del campo. Todo lo bueno que tenía la cultura andaluza ha sido el inteligentemente, entre muchas comillas, porque por ejemplo para nosotros no es nada inteligente, transferido al carácter español. Todo lo que pueda considerarse positivo en realidad ha pasado a la cultura de España o a considerarse que forma parte de toda España. Un ejemplo de esto es el flamenco. El flamenco es básicamente un arte andaluz, no es un arte del resto de España. Sin embargo, fuera, en el extranjero, se ha vendido la idea romántica de que en toda España se baila flamenco. Y no es verdad. Todo lo positivo que tiene Andalucía se le ha dado, se le ha transferido su competencia a una idea central de España, mientras que todo lo negativo se nos ha achacado a nosotros mismos. Esto tiene una gran implicación a nivel también de estudio de nuestra propia tierra. Por ese concepto de que los andaluces somos unos paletos, se ha dejado de estudiar nuestra historia, más allá de que nos conquistaron. Y se vende la idea, no sé si muy romantizada, no sé si muy cliché, de que somos un pueblo bárbaro que solo ha servido para ser conquistado. Así que la primera vez que posé mis ojos sobre la Astarte del Carambolo, que es una diosa, una figurilla de una diosa Astarte que hay de la cultura tartesia en mi Sevilla natal, en el Museo Arqueológico, me sorprendió que nadie me hubiera hablado nunca, jamás, con 11 años que tenía, nadie me había hablado nunca de que en mi pasado hubiera una gran civilización, una civilización tan importante que quedó, aunque nos lo hayan intentado ocultar, en los anales de la historia. Y esta es la historia de la civilización de Occidente que nunca nadie jamás quiso estudiar. Tartesos. Se dice que Tartesos es algo mítico. Se ha dicho muchas veces que es algo mítico. Y se ha dicho que es mítica porque convenía. Porque no convenía que el andaluz empezara a pensar que, a pesar de que los romanos decían que los turdetanos, que si nos llamaban, eran el pueblo más culto y más refinado de todos aquellos que poblaban la península ibérica cuando ellos llegaron, pues no convenía que el andaluz jamás pensara que podía ser, como decía Blas Infante, padre de la patria andaluza, que podíamos ser hombres de luz, que a los hombres, almas de hombres les diéramos, como dice el himno de Andalucía. Y no ha convenido y no se ha dado dinero para este tipo de investigaciones, ni arqueológicas ni históricas. No conviene que una región depauperada empiece a pensar de sí misma que quizá es mucho más rica de lo que ella misma cree que es. Y todo en historia se hace de la misma manera. Y os preguntaréis por qué. Porque para estudiar cosas en historia hace falta dinero. Y ese dinero viene muchas veces de los políticos. Y los políticos tienen una agenda y saben qué es lo que tienen que estudiar y qué es lo que no. Y se pone dinero donde conviene. Realmente se pone dinero donde conviene. Eso de pensar que la ciencia es algo que se hace pues porque sí, porque patata, realmente no es así. Realmente hay mucha gente ahí fuera intentando estudiar temas importantes, temas que revolucionarían el concepto que tenemos, y sin embargo, pues no se le da dinero, no se le da dinero a esto, y nos hacen creer o nos más bien, más que no hacernos creer, y ahora contaré un poco más de Tarteso, ya me voy a meter en el tema, nos dicen que, pues que este tipo de civilizaciones, este tipo de cosas, en verdad venían de fuera. Pues, ¿por qué vamos a hacer, por una vez, por qué vamos a hacer otra cosa que lo que hemos sido siempre, un pueblo digno de simplemente ser conquistado? Y nunca de ser capaces de gran cantidad de arte, gran cantidad de avances y gran cantidad de cosas bonitas y buenas para el resto de la humanidad.
Y bueno, voy a meterme ya en harina, después de toda la chapa política que os he metido. Me gusta este tema porque creo que no se habla de esto. Nunca se ha tenido como la paciencia para estudiar la cultura tartesia. Se ha pasado mucho por alto. Se ha dicho muchas veces, esto es fenicio, esto es conquista fenicia. Bien, aquí tenemos dos hipótesis, como dos formas de verlo. La que suele convenir a los poderes fácticos políticos, como queráis llamarlo, y en la que más se ha puesto dinero, en la que más se ha apostado, es en la hipótesis denominada colonialista. La hipótesis colonialista dice que, bueno, pues hubo algo en la zona de Andalucía que estaba cerca del Valle del Guadalquivir y al final del Valle del Guadalquivir, y que lo trajeron los fenicios. ¿Quiénes eran los fenicios? Eran un pueblo que venían de lo que ahora mismo es Líbano y Siria, venían del otro lado del Mediterráneo y vinieron con una gran cantidad de bienes dispuestos a comerciar con los nativos. ¿Cómo comerciaban los fenicios? Y esto es importante. Comerciaban de la siguiente forma. Ellos llegaban a una playa cerca de donde sabían que había un asentamiento, echaban lo que fuera, es decir, dejaban los bienes en la arena, dejaban los bienes en la playa y esperaban que el pueblo viniera, el pueblo que fuera, ellos iban a su barco, el pueblo que fuera saliera, viera los bienes que habían traído y les dejaran algo a cambio. Y así era como hacían un intercambio al principio. Luego ya ellos se iban asentando donde veían que más o menos los nativos les dejaban estar. Bien, esos eran los fenicios, venían de muy lejos, de hecho venían del otro lado del Mediterráneo. Y la segunda tesis que existe a este respecto es la tesis indigenista. La razón por la que hay una tesis indigenista conforme o con el respecto de Tartesos es la siguiente. Primero de todo, no había forma de crear tantísimas colonias como parece ser que tenía que haber para que realmente los fenicios medraran y llegaran tan lejos, ¿no? En lo que era la sociedad el territorio del Valle del Bajo Guadalquivir que estaba entonces. El Guadalquivir es el río que pasa por mi ciudad, precisamente, que pasa por Sevilla, desemboca en el Océano Atlántico, o sea, ellos ya habían pasado incluso el estrecho de Gibraltar, habían pasado los fenicios pasaban todo el Mediterráneo y pasaban el estrecho de Gibraltar y por allí ya penetraban en toda esa zona atlántica de la costa atlántica de Andalucía. Vale. No había forma de crear tantísimas colonias en tan poco tiempo. Segunda razón por la que hay gente que considera que la tesis correcta es la tesis indigenista es porque se tiene constancia de que Tartesos llegó no solamente al valle del Bajo Guadalquivir, sino que se extendió mucho más al norte. Mucho más al norte quiero decir a lo que es actualmente la comunidad autónoma de Extremadura, a Cancho Roano, que se llama. Extremadura es, para quienes no sois de España, la comunidad autónoma que está justo encima de Andalucía. O sea que hay que andar tierra adentro mucho y más teniendo en cuenta los medios de que se disponían en aquel momento. Es decir, tú necesitabas, para llegar tan arriba, necesitabas muchas semanas de montarte en burro o de ir andando. No es ninguna broma. Más teniendo en cuenta que entonces no se habían hecho las calzadas romanas que luego posteriormente se harían y por tanto era imposible imposible no, pero muy difícil para los fenicios llegar tan arriba, porque los fenicios siempre o casi siempre se quedaban en la costa, por aquello de que digo que el comercio era en la playa, dejaban las cosas en la playa y luego se marchaban. Y eventualmente hacían colonias, lógicamente. Hicieron muchas colonias, Hicieron muchas colonias en la costa. Bueno, de la tesis indigenista lo que se dice es que existe lógicamente una influencia fenicia, oriental, porque había muchísimo intercambio de bienes, es decir, un indígena no va a ser tonto, bueno, indígena o persona nativa, ¿vale? Perdonadme por decir indígena, pero es el término que se utiliza en esto, digamos una perspectiva nativista, ¿vale? Corrijo la palabra indígena, que es una palabra muy fea además. Bueno, pues los nativos no eran tontos,
mí me gusta esto que trae este señor que viene del otro lado del Mediterráneo, oye, pues me lo quedo, ¿vale? Pues es normal. Y la principal queja que se tiene desde el punto de vista nativista de Tartessos hacia la otra tesis, que es la tesis colonialista, es que está sesgada por ese pensamiento sobre los andaluces, de que son unos paletos y de que cómo van a ser ellos, cómo va a ser posible que un andaluz haga algo por sí mismo que no se lo traigan de fuera. Esta aseveración, como ya he dicho al principio del podcast, me parece una barbaridad, porque Andalucía ha traído muchísimo bien al resto de la humanidad y aquí hemos creado muchísimo arte y muchísima poesía y muchísimo de todo. Entonces me parece harto, bueno, pues harto injusto. Bueno, voy a tomarme un descanso, vamos a escuchar un poco de música, voy a relajar un poco el tema político también y luego vamos a empezar a leer algunas de las leyendas bueno, que encontré en un libro que me gustó mucho. Ahora explicaré también un poquito del tema de leyendas y demás. Voy a traer algunas leyendas en la segunda parte del programa para que las disfrutemos todos y espero que las disfrutéis tanto como yo cuando las leí. Nos vemos en un rato, no te despistes. Estamos de vuelta ya en Paganos del Mundo hablando de Tartessos. La importancia de Tartessos ya sabemos que se ha denostado, lo he dicho bastantes veces en la parte anterior del programa, justo antes de que nos fuéramos al descanso musical. Y en realidad es muy grande, es una importancia tan grande que indirectamente aquí se ha dicho que han estado dos de los trabajos de Hércules. El primero sería el de los bueyes de Gerión y luego, bueno, el del Atlas, que son las dos columnas de Hércules, si no me equivoco es el Jardín de las Hespérides también. En fin, que aquí tenemos unos pocos de mitos de Hércules que se han ido cumpliendo y que, bueno, pues los historiadores consideran que se refería al antiguo reino de Tartessos. El mito de Hércules, de los bueyes de Gerión, se dice que Gerión, de hecho, era un rey tartesio y que la capital de Tartessos estaba en la actual ciudad de Coria del Río, provincia de Sevilla, que está un poquito más allá, un poquito más río abajo de donde yo vivo precisamente. Yo vivo en la ciudad de Sevilla, pues un poquito más abajo. Era lo que se consideraba bueno, pues la capital del reino o de la zona de Tartessos, ¿no? Bueno, tengo delante un libro que me pareció súper bonito, muy interesante. Son leyendas que están narradas por Manuel Pimentel. Él lo que hizo fue, bueno, pues historias que sabía, que había conocido pues por historiadores griegos sobre todo y alguno que otro romano, gente que había estado muy en contacto con esta zona y que había escuchado, bueno, historias populares y las ha narrado desde un punto de vista tartesio. ¿Por qué ha tenido que hacer esto Manuel Pimentel, que es el autor de este libro? Pues sencillamente porque no existe nada escrito de primera mano por parte de alguien tartesio, salvo alguna que otra inscripción en fenicio, pero no directamente en lengua tartésica. Sí se cree que tiene que haber algo por ahí, pero no se ha llegado a descifrar. Pero sí que existe la posibilidad de descifrar lo que ha quedado de la gente que colonizó o que fundó algunas de las colonias aquí, por ejemplo la colonia de Spal, que es lo que viene siendo actualmente la ciudad de Sevilla, ¿no? Que se dice que precisamente pues la fundó Melkart, Hércules. Melkart es el nombre fenicio, ¿vale? De Hércules, o es como el equivalente fenicio de Hércules. Y se dice que la ciudad la fundó precisamente Melkart. Bueno, voy a leer de Manuel Pimentel, de este libro que se llama Leyendas de Tartessos, que ya os digo que es una delicia, pero una delicia, porque además se basa en evidencias arqueológicas. Bueno, pues ha cogido evidencias arqueológicas, ha cogido los textos clásicos de extranjeros y ha hecho como la reinterpretación tartesia y yo, bueno, me quería morir de amor con este libro.
Y voy a leer una de las leyendas para mí más bonitas que además me toca especialmente el corazón porque se refiere al tesoro del carambolo que está aquí, se encontró en Sevilla, era un tesoro que estaba guardado de época tartesia y que llevó a decir durante infinidad de años, pues posiblemente milenios ha estado diciéndose esto en la ciudad, que había un gran rey llamado Argantonio, es un rey mítico de Tarteso, no sabemos si existió de verdad o no, pero ay, parece que los rumores, la gente sabía que había un gran tesoro, se encontró, así que parece que los rumores, milenios después, eran ciertos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo que escribe Manuel Pimentel realmente es la historia? Casi, casi como fue. Así que os dejo con la leyenda de Tartesos, Argantonio, la difícil decisión de un rey sabio. Me dicen Argantonio, y soy el rey más conocido de la historia de Tartesos. No en vano hablaron de mí los sabios griegos Heródoto y Anacreonte. Mi muerte aconteció hace ya muchos siglos, en el año 550 a.C. Te hablo en tu cronología para que me entiendas mejor. Pero mi recuerdo sigue vivo en esta esquina occidental del mundo, donde la luz, el océano y las tierras confluyen. Para unos, el territorio tartésico es el extremo de la tierra, para mí, su centro. Los sabios dicen que uno nunca muere del todo mientras alguien te recuerda. Por eso, hoy, aún puedo hablarte, aunque sea con la voz débil del recuerdo y la melancolía. Ojalá tuviera toda la energía y la astucia que me permitió contener el empuje cartaginés que amenazaba con borrarnos del mapa. Pero no quiero adelantar acontecimientos. Ya que me has convocado a mi recuerdo, me permitiré contarte algunos de los episodios de mi larga vida. Viví 120 años, a lo largo de los cuales pude ver cómo cambiaba el mundo que conocimos. Mi infancia transcurrió feliz entre juegos, mientras Tartesos vivía su época más dorada. La riqueza de nuestro reino se basaba en nuestras minas de plata, cobre y en el bronce que le aleábamos con el estaño procedente de las Casitérides. Los fenicios, instalados en la ciudad de Cádiz, compraban nuestras riquezas a un precio razonable, por lo que la prosperidad en nuestro reino no hacía sino crecer y crecer, en feliz comercio con los mercaderes fenicios de Tiro. En el año 630 a.C., tras la muerte de mi padre, ascendí al trono de Tartesos. Mi padre murió dulcemente, de viejo, en su cama, rodeado de sus principales y de su familia. De manera natural se me impuso la corona que me correspondía, en mi calidad de primogénito heredero, sin ningún tipo de sobresalto ni de incidente. Lloramos la muerte del rey que se iba y tras el luto celebramos la nueva coronación. Todo parecía apuntar a que mi reino sería próspero y tranquilo. El pueblo estaba feliz y ningún conflicto grave parecía amenazarnos. La tradición tartésica de los últimos tiempos era muy pacífica, más centrada en comerciar que en guerrear. Nuestra relación con los pueblos vecinos era cordial y enriquecedora, y no albergábamos ninguna ansia expansionista. Los primeros años de reinado fueron muy sosegados. Nuestra excesiva dependencia del comercio con los fenicios era la única sombra que se cernía sobre nosotros. ¿Qué pasaría si algún día decidieran marcharse o, por el contrario, imponer unas condiciones duras de monopolio? Algunos de mis consejeros más astutos y precavidos también me trasladaban su preocupación. Señor, cada día nos llegan noticias más alarmantes de la situación política de Tiro. Los asirios ya impusieron impuestos altos a la ciudad, pero la dejaron vivir. Una nueva potencia, Babilonia, amenaza ahora con destruirla. Si cayera, nuestro comercio se interrumpiría, lo que significaría nuestra ruina. En efecto, había podido intuir esa inquietud en los gestos y comentarios de algunos de los embajadores y dignatarios fenicios que recibían mi corte. La prudencia aconsejaba no depender en exclusiva de nuestros socios de Tiro, pero ¿cuál era la alternativa? ¿Cómo buscar unos nuevos socios sin ofender a nuestros tradicionales amigos fenicios? Creo recordar que fue por aquel entonces, a los pocos años del inicio de mi reinado, cuando un barco, después de un extraño periplo, alcanzó nuestras costas. Lo capitaneaba un tal Cóleo de Samos. Era una embarcación que procedía de Fócea, una ciudad griega situada en la costa del Asia Menor, al norte de la Fenicia, en lo que hoy conocéis como Turquía. Al trasladarme la noticia ordené de inmediato: quiero que se les trate con el mayor aprecio y atención.
Deseo que conozcan nuestro país y nuestras riquezas y que se lleven de regreso a su ciudad un mensaje de concordia y paz. ¿Desea, Señor, conocerlo? ¿Lo traemos a palacio? Recuerdo que dudé por un instante, ya que ardía en curiosidad por conocer a aquel forastero, pero por otra parte comprendí que si le otorgaba demasiada preeminencia podría poner celosos a los fenicios, que siempre eran informados de inmediato de todo cuanto acontecía en mi corte. No, prefiero no recibirlos. Atenderé bien, eso sí, y que sepan que dejan aquí un pueblo amigo. Mi estratagema salió bien. Colio de Samos regresó a Focea contando las maravillas de nuestra tierra y las grandes oportunidades de comercio que atesoraba. Así, cuando apenas había pasado un año, 2 embarcaciones fóceas llegaron hasta nuestras costas solicitando audiencia con el rey. En esta ocasión se la concedí. Señor, fueron sus primeras palabras. Quisiéramos agradecer las atenciones con las que colmó nuestro compatriota Colio de Samos cuando llegó accidentalmente a nuestras costas. Traemos también los saludos y los mejores deseos de las máximas autoridades de nuestra ciudad, Focea, y le queremos entregar estos obsequios como muestra de nuestra mejor voluntad. En ese momento unos sirvientes depositaron a mis pies objetos de marfil, oro y ricas telas. Agradecí aquel gesto, sabedor de que se trataba de un espléndido inicio de la relación que deseaba mantener con los habitantes de aquella remota ciudad. Yo también los obsequié con algunos presentes de plata y oro, y tras muchas ceremonias y agasajos los dejé descansar. Bien sabía por experiencia que para este tipo de negocios no son buenas las prisas. Durante una semana, los griegos focios pudieron recorrer con total libertad nuestro país, hablar con sus gentes y conocer nuestros mercados, cultivos y costumbres. También, y como era mi intención, pudieron advertir de primera mano la fuerte relación que manteníamos con los fenicios de Cádiz y la honda huella cultural, económica, religiosa y familiar que habían dejado entre nosotros. Antes de que pudiésemos analizar cualquier tipo de relación, resultaba del todo imprescindible que conocieran el estrecho vínculo entre fenicios y tartesios que, en ningún caso, queríamos romper. Señor, me advirtió uno de mis consejeros más leales, supongo que con este acercamiento a Focea lo que queremos obtener es una vía paralela y complementaria de comercio, para no depender en exclusiva de los fenicios. Me parece sumamente inteligente. Ahora bien, ¿cómo reaccionarán los de Cádiz? ¿Se lo tomarán a mal? ¿Tomarán represalias de algún tipo? He pensado mucho sobre eso, le respondí con serenidad, y creo que podemos arreglarlo. Firmaremos un primer acuerdo comercial muy reducido para que no genere celos y solo lo iremos incrementando paulatinamente siempre que lo consideremos rentable y prudente, procurando no dañar nuestro comercio con los de Cádiz. Y así lo hicimos. Los focios regresaron felizmente a su país con una nueva vía comercial abierta, reducida en un principio, pero que albergaba un gran potencial. Por mi parte tuve que tranquilizar a algunos dignatarios gaditanos inquietos ante lo que consideraban un agravio histórico, ya que por primera vez en muchos siglos se rompía el monopolio fenicio en el comercio con tartesos. Tampoco elevaron en demasía el tono de sus quejas, ya que eran conscientes de lo reducido del tráfico por una parte y de su propia debilidad por otra. Y para evitar roces y conflictos les pedí a los griegos que desembarcaran y fundaran su factoría en la costa del mar interior que hoy llamas Mediterráneo, sin que llegaran a cruzar las columnas de Hércules. La relación funcionó bien y durante muchos años no tuvimos problemas, salvo algunos pequeños roces y celos. A pesar de que el comercio de los griegos se incrementó de manera notable, nunca se hizo en menoscabo del intercambio con los fenicios. Además, con el paso del tiempo, los problemas se acumularon para los fenicios, siendo nuestra relación con los griegos una cuestión pequeña en comparación con los otros males que les afligían. En efecto, hace ya un tiempo, cuando los asirios afligían a Tiro, muchos fenicios emigraron a Cartago, una de sus principales colonias. Esta ciudad, situada en el norte de África, prosperó con rapidez, convirtiéndose en un poderoso emporio. Nunca me gustaron los habitantes de Cartago. Pese a su procedencia fenicia, su carácter y costumbres se habían apartado de la tradición de Tiro, del ancestral gusto por el comercio y el intercambio pacífico. Los cartagineses habían evolucionado hacia el militarismo. Ya no ambicionaban comerciar, ansiaban luchar. Y en sus astilleros no se construían buques mercantes, sino modernas embarcaciones de guerra. Algún día tendremos problemas con los cartagineses, me advertían mis consejeros. Los de Cartago ya no quieren comerciar con nosotros, simplemente quieren conquistarnos.
Mientras los fenicios estén de nuestra parte, no tenemos nada que temer, les respondía sin demasiada convicción. Los cartagineses aún respetan a los de su raza. Sí, pero eso no durará para siempre. Fue entonces cuando tomé una arriesgada decisión. Conocedor de los problemas de los fenicios y del inquietante recrecimiento de los cartagineses, decidí apostar con mayor fuerza por la opción griega. Aún a sabiendas del enfado que mi nueva política causaría en fenicios y por tanto los cartagineses, decidí ampliar con fuerza los cupos comerciales concedidos a los griegos, teniendo buen cuidado, eso sí, de no perjudicar directamente a los de Cádiz. Os otorgo licencia, proclamé ante los dignatarios focios, para fundar una auténtica colonia griega en Mainaque. Que la paz y la prosperidad sea con nuestros pueblos. Mainaque, la actual Málaga, fue la capital griega del sur de la península, en directa dependencia con Focia, de donde procedían sus habitantes. En el norte, los griegos habían fundado la ciudad de Ampurias, dependiente de Marsella, con la que se mantenía una relación de afinidad cultural y política, pero cierta rivalidad comercial. No en vano, Mainaque fue la colonia griega más lejana en el Mediterráneo occidental. Gracias a la licencia de fundación que les concedí, pudieron prosperar y crecer al tiempo que nosotros nos beneficiábamos de la competencia que mantenían con los fenicios. Así, teníamos garantizada la salida de nuestros productos a buen precio al tiempo que se enriquecía la variedad de las mercancías que intercambiábamos. Debo reconocer que pronto me aficioné a las cerámicas y cráteras griegas, de una riqueza, belleza y perfección técnica muy superior a la que nos traían los fenicios. Entendí que lo griego era lo nuevo que nacía y que lo fenicio envejecía sin remedio. Acerté en parte y me equivoqué en otra. Al menos valorar la potencia militar que emergía con una fuerza arrolladora desde Cartago. Los griegos prosperaron y su bonanza palió las consecuencias que los crecientes problemas de los fenicios ocasionaban sobre nuestro comercio. Cada año los de Cádiz adquirían menos metal y encima hacían todo lo posible por bajar su precio. Así que cuando aún eran cordiales, nuestras relaciones se fueron tensando progresivamente. Por otra parte, los cartagineses, azuzados en secreto por los fenicios gaditanos, cada vez se mostraban más agresivos ante el empuje griego. De alguna manera consideraban que nuestro reino era un terreno natural suyo. En alguna ocasión llegaron, incluso, a hundir alguna de las embarcaciones focias, lo que originó una firme protesta por nuestra parte. Las hostilidades cesaron durante un tiempo en el que la economía del reino dependió del comercio menguante fenicio y del creciente griego. No obstante, los griegos estaban muy inquietos. Se sabían demasiado avanzados en el occidente y temían que Cartago pudiera cortarles su tráfico con relativa facilidad. Cuando me exponían sus temores, yo trataba en la medida de lo posible tranquilizarlos. Yo os protejo, les decía con voz segura, y os protegeré. No temáis nada. Ya habéis podido comprobar cómo he logrado mantener el equilibrio comercial entre vosotros, los nuevos, y los tradicionales fenicios, que durante mucho tiempo ostentaron el monopolio. Señor, me respondían prudentes, no tememos a los fenicios, son los cartagineses los que nos aterrorizan. Tranquilos, les insistía sin demasiada convicción, nada os ocurrirá. Los problemas parecían amontonarse sobre las cabezas de nuestros socios comerciales. Poco tiempo después, una pésima noticia puso en riesgo el comercio griego que con tanto esfuerzo habíamos logrado consolidar, y en esta ocasión los agresores no eran los cartagineses. Señor, me sobresaltó mi capitán de guardia, el gobernador de Mainaque, acompañado de embajadores focios, solicitan una entrevista urgente. Están en palacio, algo grave les ocurre. Hazlos entrar enseguida, les recibiré de inmediato. Urgencia significaba problemas. Hice venir a 2 de mis más sabios consejeros para que me acompañaran durante aquella visita que adiviné trascendente. Señor, me dijeron los griegos en cuanto les tuve presentes, estamos muy preocupados. Los persas nos amenazan y sus ejércitos ya campean cerca de Focia. Nuestra ciudad puede ser destruida. Estamos pidiendo ayuda a todos nuestros amigos y aliados porque estamos en riesgo. Con voz grave y semblante preocupado, me contaron los pormenores del avance persa y de sus aviesas ambiciones. Aunque ya me habían advertido de la ferocidad del poderío militar persa, nunca pensé que se atreverían a llegar tan al norte. Tras escucharlos con atención, pedí un rato de receso, pues quería consultar con mis consejeros la situación. Para nosotros, les dije una vez que nos quedamos solos, la situación es igual de grave. Si los griegos caen, quedaremos en manos de los fenicios, cada día más debilitados ante sus nietos cartagineses. Algo tenemos que hacer. Señor, intervino el más anciano de mis consejeros,
Creo que debemos involucrarnos en su ayuda. Podemos darles dinero, hombres, embarcaciones y ayuda militar. Para nosotros, le he respondido tras dudarlo un instante, se trata de una guerra demasiado lejana. No tenemos capacidad militar para acompañarlos, solo podríamos ayudarles con dinero. ¿Y si autorizamos que amplíen aún más su colonia e incluso que creen otras nuevas? El poder griego se incrementaría en nuestras costas y podría compensar el empuje cartaginés. Además, si los habitantes de Focia sienten miedo ante el avance persa, quizás sean muchos los que deseen emigrar, podemos acogerles en nuestra tierra. Me pareció una buena idea, pero nuestro consejo aún no había finalizado. Señor, volvió a tomar la palabra el sabio anciano, está bien que ayudemos a nuestros socios griegos, pero nosotros no podemos confiar nuestro futuro ni a griegos ni a fenicios. Deberíamos aprender a depender solo de nosotros. ¿Qué quieres decir? Me interesé de inmediato. Señor, con el debido respeto, creo que los tartésicos llevamos siglos equivocándonos. Acunados por nuestro dulce clima, embebidos por las comodidades y placeres que nuestras riquezas nos conceden, nos hemos limitado a negociar con fenicios, desde siempre, y con los griegos ahora, sin preocuparnos de establecer redes comerciales propias, crear colonias alejadas, dotarnos de un ejército poderoso. Nos hemos dejado llevar por la comodidad y el gusto, por la vida muelle y descansada, y que nuestras tierras nos aseguraban. ¿Qué quieres decir? Le interrumpí irritado. ¿Que he reinado mal? ¿Que no he sabido gobernar a mi pueblo? No, señor, al contrario. Creo que habéis sido el mejor, el más sabio y prudente de todos los monarcas. De hecho, vuestra ha sido la más sabia decisión de mantener el equilibrio entre griegos y fenicios. Un juego complejo y peligroso que ninguno de sus predecesores se atrevió a tomar. Eso es así, volví a interrumpirle, deseoso de valorar mi propia obra. Además, bajo mi reinado, hemos vivido nuestra época de esplendor. Nunca gozamos de una paz y prosperidad como la de ahora. Callé entonces, y en ese instante fui consciente de que, aunque era cierto lo que yo afirmaba, no existía ninguna garantía de que esa bonanza se prolongase en el tiempo. Tenéis razón, señor, pero los tiempos han cambiado, y para sobrevivir tendremos nosotros también que mudar con los acontecimientos. No podemos limitarnos a esperar que alguien venga a comprar nuestras riquezas. Nuestras potencias militares, como los cartagineses o los persas, ya no quieren comerciar, sino conquistar. ¿Qué podremos hacer nosotros frente a sus ejércitos? La historia no tiene piedad con los débiles, señor, simplemente los borran para siempre del recuerdo de los hombres. Por eso, ahora que Tartesos goza de un buen rey, con autoridad, prestigio, fuera y dentro de nuestras fronteras y con nuestras arcas llenas, es el momento de iniciar nuestra expansión comercial y militar. No podemos depender de los demás, tenemos que aprender a valernos por nuestras propias fuerzas. Debo reconocer que sus palabras me impresionaron vivamente. En el fondo sabía que tenía razón, aunque mi soberbia me impidió reconocérsela en aquel momento. Quizá fuera el principal error de mi largo reinado el creer que las cosas que fueron bien en el pasado tendrían que seguir por siempre igual en el futuro. Un error tan frecuente como grave, sin duda. Tuve que haberle hecho caso y no lo hice. ¿Miedo? ¿Pereza? ¿Soberbia? No lo sé. El caso es que me dejé llevar por nuestra inercia histórica y no quise convertirme en protagonista de la historia, luchando por cambiarla, sino que me limité al cómodo papel de espectador del juego estratégico que otras potencias desarrollaban en el Mediterráneo. Aquella pasividad significaría no muchas décadas después nuestro triste final. Pero claro, yo eso no lo podía saber en aquel momento. Di por terminado nuestro consejo y ordené que regresaran los griegos a la sala del trono donde nos encontrábamos. Cuando estuvieron frente a mí, les comenté nuestras decisiones. Somos aliados en el comercio y ahora os queremos ayudar. Por una parte os daremos 1.500 lingotes de plata, que os servirán para reforzar vuestras murallas y armamentos. Por otra parte os autorizamos a fundar otra colonia y a permitir que cuantos focios deseen puedan venir a vivir a nuestras tierras. Sin duda alguna, nuestro ofrecimiento superó sus propias expectativas. Con grandes agasajos agradecieron nuestra ayuda. Pocos días zarpaban hacia Focia con sus barcos repletos de plata. Nosotros quedamos a la espera de su regreso, que suponíamos sería en compañía de cientos de colonos con los que fundar un nuevo establecimiento aún más al oeste. Sin embargo, estos colonos nunca llegaron. Las autoridades focias, ante el implacable avance persa, decidieron reforzar otras colonias en el Mediterráneo, así como apostar decididamente por su enclave en Alalía, situado al norte de la isla de Córcega. Cuando me enteré del rechazo a nuestra hospitalidad y la elección de otra ubicación, me irrité profundamente. Al serenarme, quise averiguar la razón de aquella decisión que nos marginaba. Mi consejero anciano volvió a proporcionarme una explicación que, aunque dolorosa para mí,
debía ser cercana a la realidad. Señor, ya hablamos de ello. Los griegos creen que Tartesos está demasiado al occidente y que sus rutas pueden ser cortadas con facilidad por los cartagineses. Pero por otra parte veo que nos ven débiles y piensan que nosotros mismos estamos inermes ante el poderío de los de Cartago. Si no nos podemos defender nosotros, ¿cómo podríamos defenderles a ellos? Fue mi última oportunidad para cambiar de política, abandonar nuestro tradicional pacifismo y adoptar una actitud más belicosa y expansionista. Quizás, si así hubiéramos conseguido cambiar el rumbo de la historia, quién sabe. El caso es que opté por seguir como siempre, comerciando cómodamente sin alterar nuestra placentera existencia. Mientras todo esto ocurría, los fenicios de Cádiz también mostraban signos preocupantes de decadencia. Sus compras disminuían año a año. Sus dignatarios, que habían menguado su nivel de confianza en mi corona tras el pacto con los griegos, me trasladaron su grave preocupación por el asedio que las tropas babilónicas de Nabucodonosor II estaban sometiendo sobre Tiro, su ciudad madre. ¿Por qué no nos ayudan los cartagineses?, les pregunté. ¿Los cartagineses? Son nuestros hijos, pero son desagradecidos e iracundos. No les interesa nuestro futuro, solo piensan en su presente. Estamos muy preocupados por su militarismo, les planteé. Algunos de mis consejeros temen que algún día nos invadan a nosotros. No lo harán mientras nosotros estemos aquí. De alguna manera aún nos respetan. No sería por demasiado tiempo, desde luego. Con ese delicado escenario geopolítico, transcurrieron los últimos años de mi reinado en los que, pese a todo, logré mantener la paz y la prosperidad de Tartesos, que pasó a las crónicas y las leyendas griegas como sinónimo de riqueza, abundancia y felicidad. Las cosas aún se complicaron cuando Tiro cayó en manos de Babilonia y el comercio fenicio sufrió un duro golpe del que los de Cádiz no lograron nunca recuperarse. La bella ciudad gaditana comenzó a languidecer, melancólica de lo que fue, y ya nunca volvería a ser. Por nuestra parte, intentamos ayudarlos en lo que pudimos. A pesar de mi preferencia por los griegos, quería corresponder a esos fenicios que desde la bahía de Cádiz llevaban 500 años comerciando y relacionándose con nosotros, hasta el punto de que un significativo porcentaje de nuestro pueblo llevaba su sangre mestizada. Facilitamos aún más las transacciones, mientras se encontraban destinos alternativos al de Tiro, pero ya nunca volvieron a ser lo que fueron y el crecimiento griego no compensó lo que los fenicios dejaron de mercadear. Por otra parte, la decisión griega de apostar por Marsella y Alalía frente a Mainaque me produjo un profundo desencanto. Hubiera podido ser una solución de futuro, pero los griegos la desecharon de raíz. Al final tampoco hice caso a mi consejero y no adopté una política expansionista. Éramos pacíficos y nos había ido bien así. Mi error fue pensar que las cosas no cambian cuando por simple experiencia ya debía saber que lo único cierto es que nada permanece y que todo muda. Sea como fuere, mi pueblo me idolatraba y mi recuerdo pasó a la historia como el de un rey longevo, prudente, justo y sabio. Solo hoy he reconocido mi pecado de omisión. Fui prudente, sí, pero quizá también acomodaticio. Tenía que haber puesto en valor nuestra riqueza. En el nuevo mundo que se acercaba, o eras conquistador o terminabas siendo conquistado. Yo siempre rehuí de ese juego belicoso, pero el viento de la historia finalizaría barriendo Tartesos. Mi muerte, en el 550 a.C., fue largamente llorada por mi pueblo. Durante semanas se sucedieron los funerales y las exequias, como nunca antes se habían conocido. Mis sucesores no tuvieron tanta suerte como yo. Fueron reyes débiles, de cortos reinados turbulentos, durante los cuales los cartagineses se hicieron más y más fuertes. Los griegos, tras la caída de Fócea, reforzaron sus colonias de Marsella y Alalía. La terrible confrontación entre griegos y cartagineses no tardaría en producirse. Así, en el 535 a.C., una flota de 120 barcos de una coalición etrusco-cartaginesa atacó sin previo aviso a la flota griega de Alalía. Los griegos, a pesar de sus medios reducidos, tan solo disponían de 60 embarcaciones, lograron enfrentarse a los atacantes y repelerlos, a una costa de la pérdida de casi la totalidad de las embarcaciones. Esta victoria pírrica significó el final de las colonias griegas, que tuvieron que ser abandonadas a partir de ese momento. Cartago consolidaba su poder en el Mediterráneo occidental y Tartesos desaparecía de la historia. ¿Fui en verdad un buen rey? ¿Pude evitar el triste final de nuestro reino o nada pude hacer frente al nacimiento del coloso cartaginés? La verdad es que no lo sé. Las brumas de la tristeza y del tiempo transcurrido impiden ver mi habitual clarividencia. En todo caso, has conocido mi vida y obra, la del rey Argantonio, el monarca más famoso y dicen que sabio, que jamás reinará en Tartesos. Muy bien, vamos a hacer una última pausa por el programa de hoy.
y vamos a irnos con una pequeña conclusión histórica, que ya sabéis que hoy he ido con el programa del revés completamente, así que vamos a finalizar con unas pinceladas históricas para esta última parte del programa. Por favor, no te despistes. Ya estamos de vuelta en Paganos del Mundo hablando de Tartesos y como decía que hoy he hecho el programa al revés, vamos a hablar ahora, vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre la situación de Tartesos ya con la historia que hemos leído antes, que justo anteriormente, antes de irnos a escuchar música, en la historia de Manuel Pimentel llamada Argantonio, la decisión del rey sabio. Ya hemos visto más o menos cuál era la situación. También hemos visto dónde estaba también aproximadamente Tartesos, aunque él habla más o menos de Coria del Río, que es donde Manuel Pimentel lo pone, pero habla también de Cádiz, de Gades, que era una colonia. Era una colonia, bueno, no se llamaba Gades entonces, se llamaba Gadir, creo recordar. Era una colonia fenicia, habla de Mainaque, que lo que luego acaba siendo Málaga. Y bueno, habla de una serie de partes que ya sabemos que están en Andalucía, en el sur de España, pero el territorio tartesio se extendía muchísimo más hacia arriba, hacia el norte. He dicho al principio del programa que de hecho llegaba tan al norte como hasta Canchurroano, que está en Extremadura, o sea que iba incluso todo lo que es la Sierra Norte de Andalucía, iba mucho más allá y la pasaba, vamos, por bastante. Llegaba prácticamente a lo que sería el siguiente río que hay por encima del Guadalquivir en la península ibérica, que es el río Guadiana. Vale, habiendo dicho todo esto, ¿qué es lo que nos falta por decir? Más o menos cuando existió Tartesos. Tartesos se cree que existió entre el 1500 y el 500 a.C. aproximadamente. Por eso se considera una de las primeras civilizaciones de Occidente, civilizaciones como tal. Civilizaciones como tal, fijaros lo que estoy diciendo, o sea, estamos hablando de algo que está en paralelo con Grecia, en paralelo con Fenicia y en paralelo con Babilonia. Y no le hacemos ni caso, o sea, esto ya estaba cuando todo eso que estudiamos en el colegio y que hemos estudiado los paganos muchísimo, pues esto ya estaba, ya existía. ¿Por qué existe tan poquita literatura? Probablemente porque escribieran sobre tablilla y no se sabía muy bien, no se sabe muy bien cómo escribían de hecho, y no ha quedado nada de aquello, ¿vale? No escribirían probablemente en ninguna forma que se haya podido conservar o sobre pizarra o bueno, en fin, alguna manera que no ha perdurado. Sabemos cosas de ellos, principalmente porque existe un sincretismo fuerte entre algunas de sus divinidades y divinidades fenicias sobre todo. Ya hemos visto por la leyenda de Argantonio que se habían mestizado, o sea, el pueblo tartesio llegó a ser mestizo con Fenicia, se habían mezclado. Y también eso pasó con las divinidades, es decir, como nosotros sabemos leer la escritura fenicia, sabemos que una de las divinidades que estaba aquí era Astarte, otra era Melkart, que se dice el templo de Hércules, no señor, es el templo de Melkart, el que está cerca de Cádiz. Nunca llega a ser el templo de Hércules, siempre es el templo de Melkart. Etc, etc. Entonces había muchísima influencia orientalizante, pero lo que ocurre aquí en la península ibérica, en el sur de la península ibérica, cuando llegan esos colonos, que forman efectivamente sus colonias y tienen su comercio y se mezclan, incluso llegan con los milenios, empiezan a mezclarse con la gente, lo que sucede también es un sincretismo, ¿vale? Y ese sincretismo no solamente se da de las divinidades que importamos, sino de las divinidades que ya había aquí hacia las importadas. Es decir, por ejemplo, en el caso concreto de Astarte, que es el que más conozco yo, Astarte se identifica con la estrella Venus, con el planeta Venus, con la estrella de la mañana. Y parece ser que aquí tenía una connotación, había una diosa que tenía unas connotaciones similares, una diosa del amor, de la belleza y la fertilidad del campo, y que
pues muy probablemente llegara a identificarse con la Luna. Y lo que ocurre en la península ibérica es que Astarte, la que viene de fuera, que es el planeta Venus, pues se fusiona con la que había aquí y acaba siendo pues Astarte Hor, por ejemplo, ¿vale? Y en muchas de las estatuas que han quedado de Astarte tiene un peinado orientalizante, es decir, la traían los fenicios. Claro, los fenicios traían ese arte y aquí se copiaba. Otra cosa era que luego pues había, digamos, manufactura que había aquí en el sur de España, que luego pasaba por todas partes del Mediterráneo. Y claro, luego ha habido mucha gente que por eso de la política que decíamos al principio del programa, ha dicho, no, esto no es tartesio, esto es fenicio toda la vida. Y resulta que se había manufacturado aquí y luego se ha demostrado. Por último, y no menos importante, hay una hipótesis muy interesante que quiero compartir hoy con vosotros. Y esto es probablemente lo que más... Iba a decir una barbaridad, no la voy a decir, pero digamos que fue una idea muy revolucionaria en mi mente. Y es que en los estudios genéticos que se han realizado, algunos estudios genéticos que se han realizado, junto con una hipótesis de un historiador que no me recuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre, pero el libro se llama Celts from the West, celtas del oeste, celtas del occidente, habla de que probablemente Tartessos fuera la cultura proto-celta. Normalmente se ha dicho que la cultura celta empezó en la cultura de Hallstatt, que está como en el centro de Europa, y que de ahí se fue moviendo. También se ha dicho que los celtas originales estaban en Turquía, pero resulta que hay una nueva hipótesis que dice que los celtas, señores, vienen de Tartessos. Y eso vendría también mucho en consonancia con lo que se dice en el libro de las invasiones irlandés sobre los milesios, que parece ser que venían de la península ibérica. Así que tenemos hipótesis, no sabemos muy bien si la vamos a poder confirmar por genetista ni nada. Sé que se está investigando, pero bueno, ahí queda. Puede ser una idea interesante. Y bueno, el libro creo que está ahí, que se llama así, Celts from the West. Así que si le queréis echar un vistazo, pues ya sabéis un poquito más sobre el pueblo de Tartessos. En cualquier caso, de mítico nada, señores. De mítico nada por la manera en la que los fenicios comerciaban, o al menos esa es mi opinión. Ahora llegará un historiador y me dirá, no, porque la historia... Muy bien. Todavía se sigue, hay mucha gente que está intentando encontrar esa ciudad mítica, tan mítica, que se dice que en realidad Tartessos es la Atlántida. Pero bueno, se ha dicho tantas cosas de la Atlántida, ¿verdad? En fin, hasta aquí el programa de Paganos del Mundo de hoy. Mi nombre es Harriet Uleva. Recordad que me tenéis en las redes sociales como Harriet Uleva todo junto, la primera con H, y también en mi blog 13 con número lunas.com. Ha sido un placer acompañarte en este programa de Paganos del Mundo. Un besazo. ¡Mua!